yo he sufrido diferentes tipos de lesiones y eso, obvio que te hace más especialista. Prácticamente me dijo, hasta aquí, y dijo, este tendón no funciona. Salió el chat. Sí, este tendón está mal. Si tú vas a indicar o prescribir algún ejercicio, en este caso para preparación física, etcétera, dice, tú también hazlo para que veas qué músculo es el que te está respondiendo en ese ejercicio. Sí. Y nos olvidamos de preguntarle, de indagar un poquito más, pues, cómo se siente el atleta, porque como bien lo menciona, hay lesiones que a veces no nos indican, no hay ese foquito rojo. En la fisioterapia, las manos es parte fundamental, sobre todo de la palpación, que ya no te duela tu esguince, por un ejemplo, que ya no te duela tu tobillo, vas a automáticamente el siguiente día vas a entrenar al 100. No, es que todavía falta un proceso y un periodo que ese tema se llama readaptación. Al otro punto al que quería llegar, justo lo que mencionaba de conocer y escuchar su cuerpo, es en el área de la medicina deportiva, lo que engloba nutrición, fisioterapia, etcétera. Creo que siempre estamos tratando de, en este caso de las lesiones deportivas, de lograr que el atleta se reincorpore lo más rápido posible a la actividad física que está haciendo, ¿no? Y con eso también estamos buscando la innovación, pues para, por ejemplo, el VO2 Max, para que tenga mejor resistencia, para que tenga mejor capacidad aeróbica, anaeróbica, pero nos olvidamos que al final de cuentas son seres humanos. Sí. Y nos olvidamos de preguntarle, de indagar un poquito más, pues cómo se siente el atleta, porque como bien lo menciona, hay lesiones que a veces no nos indican, no hay ese foquito rojo. Y si no le preguntamos, oye, ¿cómo te sientes? No, pues es que la verdad me siento muy fatigado. Oye, pues es que no estoy durmiendo bien, porque también es uno de los factores que pueden llegar a causar una lesión. Sí, por supuesto. Dentro de ese tema, nosotros tenemos... La primera pregunta que llega un atleta a decirme cuando se lesiona es decir, ¿cuándo puedo regresar? Okay. Esa es la primera pregunta, me dice, ¿cuándo puedo regresar? Y desafortunadamente hay ciertos protocolos para ciertas lesiones y que a veces nos impiden el jugar en cierto tiempo. Entonces también debes de saber en qué momento canalizar, orientar al atleta o a los papás de los niños cuánto tiempo dura una lesión aproximadamente. Sobre todo en el diagnóstico, el tratamiento y lo que tengas. La innovación o el equipo que tú tengas para poder rehabilitar a un atleta, pues es pieza importante. Las manos son lo mejor que tengo, porque en la fisioterapia las manos es parte fundamental, sobre todo de la palpación, del entender la estructura, de saber, de conocer qué está pasando con la palpación. E incluso hay certificados o hay cursos de diagnóstico palpatorio, saber dónde está la estructura, si está alterada, está dañada con las manos. Entonces en eso tenemos que entender que el tiempo depende del padecimiento del atleta y sobre todo el tiempo que evoluciona o que va a tardar para poder ingresar al deporte. Tenemos ciertos protocolos y ciertas fases en medicina deportiva donde tenemos ciertas condiciones para que el atleta regrese. Ahora bien, el tema que hablamos del profesional pues, es diferente. Sí. Tenemos que separar el profesional, el amateur, universitario, selecciones, Olimpia Nacional, universitarios, ANUES, todo eso tenemos que separar y saber en qué momento podemos parar al atleta o que juegue y poderlo rehabilitarlo o arriesgarnos un poco a que la lesión, poder ayudarle a que la lesión no avance y que podamos después realizar una rehabilitación. Entonces, ¿qué tan importante es eso? Pues bueno, pues es mucho realmente. Pues eso nos va a marcar la pauta, ¿no? De cómo poderlo intervenir. Cómo poderlo llevar acerca de su lesión. Acuérdense, o sea, si un padecimiento como una distensión, un desgarre, una ruptura fibrilar, un esguince, no es lo mismo una persona que otra, no es la misma reacción del cuerpo ante un padecimiento. No es lo mismo, no podemos decir que yo tengo un esguince y tú también tienes un esguince.
esguince primer grado, segundo grado, etc. Entonces, es que yo también me curé con eso, pero a lo mejor no tenías tu esguince primero, a lo mejor tenías tú de segundo, o al revés, y tú te recuperaste más rápido tú que yo, pero al final de cuentas no es igual los padecimientos. Tenemos que saber qué pauta llevar para poder reingresar o readaptar, que es un tema importante, que es el tema también que vamos avanzando, que el tema de readaptación es la continuación de la rehabilitación del paciente o del atleta lesionado cuando su padecimiento ya se curó o ya cicatrizó, y de ahí empieza a hacer la actividad física. Y esa fase y ese periodo se llama readaptación, con diferentes técnicas deportivas acerca de su gesto deportivo, de la disciplina, para que pueda ingresar al 100% a la actividad. Porque no por no doler, que ya no te duela tu esguince, por un ejemplo, que ya no te duela tu tobillo, vas a automáticamente el siguiente día vas a entrenar al 100. No, es que todavía falta un proceso y un periodo que ese tema se llama readaptación. Okay. Entonces ahí es donde puedes ya darse al entrenador o al preparador físico, al atleta. Aquí está al 100% para hacer lo que tú quieras en el entendido del entrenamiento y de la actividad física. Sí. Y que ya no va a volver a recaer en esa lesión. Muy bien. Sí, de hecho, no sé si vio una lesión que tuvo uno de los jugadores de los Timberwolves, que tuvo como una hiperextensión de rodilla, que se vio muy aparatosa. Y después tuvo una lesión Luka, no me acuerdo si creo que fue el dedo, ¿no? No recuerdo. No, de Luka no me acuerdo si fue. No, fue el tendón de la corva. El tendón de la cierto. corva. Entonces, me acuerdo, pero me da risa de que se vio mucho más aparatosa la del jugador de los Timberwolves, que ya a los 5 días ya pudo jugar. Edwards, exactamente. Sí. Y Luka, que aparentemente no era tan aparatoso, según le decía, no, pues hasta la otra temporada está listo. Sí. Entonces, justo lo que mencionaba, que no ¿Y por esa algo fue que hiperextensión de Edwards? Sí, fue. Es que no la vi. ¿No la vio? Supe, pero no la vi. Entonces ahí el mecanismo de lesión es diferente. Ajá. Pero el padecimiento o lo que provocó la lesión fue otra estructura. En este caso el tendón de la corva es más complicado que una hiperextensión de rodilla. Okay. Entonces, por eso la hiperextensión, que se ve más grotesca, más rara, así que la rodilla se va para atrás, pues hiperextendió, pero pues bueno, la fuerza de estructura de un jugador es diferente a la otra. Entonces el otro se lastimó su tendón de la corva, los tendones posteriores de la rodilla, y generó un padecimiento que es complicado. Esos tendones de la corva o tendón del crural, esos son padecimientos que los tenemos un poquito más largos de tiempo, porque son complicados, porque nos soporta mucho la rodilla, sobre todo en cadena posterior del músculo isquiotibial, como usted ya tiene conocimiento. Muy bien. Hablando un poquito más acerca ya de, tomando en cuenta la alimentación, lo que mencionaba también del descanso, ¿cómo influyen estos dos aspectos en la parte de un deportista al momento de la recuperación muscular? Bueno, en la actualidad ese tema, a nivel mundial lo conocemos como recovery. Sí. Recovery, que es la recuperación del atleta. Bueno, a ver, primero tenemos que entender qué es lo normal. O sea, lo normal de un atleta que no está lesionado. Vamos a ponerlo normal. Un atleta no está lesionado, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, volverlo a estabilizar en su normalidad. En este caso, cuando un atleta hace ejercicio o actividad física, como un partido de básquet, un partido de fútbol, pues tiene desbalances a nivel electrolitos, iones, a nivel metabólico, a nivel alimenticio, que tú eres el experto. Ahí tenemos que volver a nivelar esos grados, esa intensidad, esos niveles, esos mililitros. Al igual que lo muscular, que sienten cierta tensión, pues tenemos que aprovechar para que ahí podemos estabilizarlo. ¿Cómo? La contracción muscular en ocasiones pues llega a que se mantenga siempre y evite el movimiento después. Esto es como una contractura, un espasmo que nos genera una rigidez. Después del juego vas como caminando como que estás espinado así, que estás todo dolorido. Bueno, es por la misma actividad. Y entonces nosotros tenemos que volver a restablecer eso para poder que recupere el atleta. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer en esa área de recovery? Bueno, hay diferentes mecanismos. Primero es la hidratación,
como tú sabes, también el experto, la hidratación es fundamental. Pierdes, haces una actividad o que está haciendo calor aquí en Victoria, está haciendo calor. Es un sauna, sí. Y sudamos. Sí. Y entonces te estás perdiendo iones y estás perdiendo agua. Entonces tienes que recuperarla si estás en lo normal. El mismo cuerpo te pide y te da sed. Cuando te da sed, toma agua. Sí. No te aguantes, te da sed, ya tienes seca la boca o toma agua. Sí, a veces el cuerpo no te pide. ¿Estás de acuerdo que no te pide? Exacto. O sea, una reacción porque, exacto, no te pide, no tome. Pero ya cuando te pide, ahí ese momento porque el cuerpo ya está diciendo metabólicamente que te está diciendo, ya, dame agua porque puede pasar algún problema. Entonces, tenemos que hidratar. Bueno, después de la hidratación, pues es obvio que también pierdes o absorbes ciertas proteínas del cuerpo que se utilizan en la cuestión de la fisiología deportiva y que el cuerpo lo necesita. Alimento, todo lo que tenga que ver proteína, etcétera. Todo lo que tú sabes, si él es el experto, ahí es donde tenemos que volver a estabilizar, alimentar y todo. Bueno, pero el tema que se ha olvidado mucho y sobre todo en los jóvenes es el descanso. Como tratamos muchos niños y jóvenes, en la actualidad el descanso como que está más limitado. ¿Por qué está más limitado? Pues el internet. Claro. O sea, se quedan desvelados más tiempo el internet. Entonces, el sueño es el número 1 de la recuperación o del recovery de un atleta. El sueño. Entre más descanses, más te recuperas. Pero todo tiene que ver también con la hidratación, con la alimentación, con la recuperación del masaje, incluso hasta hielo, el masaje deportivo, la crioterapia, la inmersión en agua helada, pues también te puede llegar a detener un poquito esa aceleración metabólica del cuerpo después de un ejercicio o después de un post-evento, una post-competición. Entonces, recovery es parte importante de la actividad. Nosotros tenemos que llegar a hacer a casa, ponernos un hielito en la zona donde tú me pegas, en la zona del golpe, me tengo que poner un hielo o tengo que hidratarme bien o electrolitos. ¿Por qué? Porque fueron 2 tiempos extra. Sí. Entonces, un partido de 2 tiempos extra no es normal, porque tú haces la planificación acerca del acondicionamiento, del rendimiento físico de un partido, o sea, de 2 horas, en este caso profesional, y de 1 hora amateur. Sí. Pero si te excedes 10 minutos más, prácticamente ya pierdes electrolitos o pierdes iones y tienes que restablecerlos porque si no te da calambre. Okay. Puede dar calambres, puede estar rígido y puedes tener alguna otra alteración. Sí, es un tema muy interesante. A veces pasamos de largo la parte del sueño, no le damos esa importancia. Los jóvenes están durmiendo menos ahora. Sí, están durmiendo menos. Lo veo en mi hijo, que bueno, se desvelan por estar con el chat o haciendo tarea inclusive, que es normal también, haciendo tarea, se desvelan y no duermen las 8 horas que se recomienda. Un atleta debe dormir más horas. Sí. Oye, es que se despierta temprano. Bueno, se tiene que levantar temprano, se duerme temprano. Sí. Entonces, pero el sueño es el número 1. Tienes que reparar. Por eso al atleta se le dice que entre más descanso, más rinde. Ya. Y hablando ya específicamente en un contexto, digamos, de un atleta que ya tiene una lesión, ¿cuál es el tiempo aproximado o existe un tiempo aproximado de cicatrización de una lesión deportiva? Porque puede haber o no lo puede haber. Y sobre todo el tiempo de la rehabilitación que pueda llevar ese atleta. Sí, bueno, a ver, hay protocolos, tenemos protocolos o el libro nos marca cierto tiempo de cicatrización de diferentes tejidos. Sí. O sea, si vamos a poner un ejemplo, esa clase la doy en nivel maestría de lo que es la cicatrización de diferentes tejidos. Ejemplo, la rodilla. Si la rodilla nosotros tenemos el menisco y el ligamento cruzado y el tendón rotuliano, son diferentes y el cartílago son diferentes tejidos. Sí. Entonces, si son diferentes tejidos, tienen un diferente tiempo de cicatrización si se dañan. Si se daña uno más que otro, uno tiene un tiempo más de evolución. O sea, tiene un tiempo más de cicatrización. Pero aparte, cada uno tiene diferencias, no son los mismos. No porque tengas un esguince o una alteración de diferentes tejidos, no sé si me estoy dando. Sí. Ajá. No, si diferentes tejidos no es muy común, pero en medicina nos dice que hay un tiempo.
Y dentro de ese tiempo cumples todos los tiempos de cicatrización de algunos tejidos. Okay. Sin embargo, nosotros vamos a dar un ejemplo. El tejido del tendón del ligamento cruzado anteroposterior. Si hay una ruptura, obvio que hay una cirugía, pero si hay una distensión del ligamento cruzado, ese ligamento no se va a curar. Okay. ¿Por qué? Porque cuando se rompen unas fibras de tendón, del ligamento cruzado, no cicatrizan. Se rompen porque está tenso el ligamento y no cicatrizan por esa tensión que tiene. Es como el alambre de un puente. Sí, que está... Se rompe uno. Ajá. Y ya no lo puedes soldar. O sea, hay otro tipo de procedimiento. Claro. Pero en este caso se va rompiendo, pum, 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 porque está siempre en tensión. Yeah. Entonces, hay un tiempo de ese ligamento. Ahora, el menisco también hay un tiempo de cicatrización. El menisco es un tejido que en una zona externa del tejido es vascular. Pero más adentro, esa vascular va perdiendo la vascularidad hacia el centro del menisco y entonces la parte medial y el centro del menisco tiene muy poca vascularidad. Es irrigación, ¿no? Exactamente. Esa irrigación cuando hay una lesión es menos probable que cicatrice, porque acuérdate que todos los nutrientes y la oxigenación que lleva la sangre solo reparan al tejido. Entonces, si tiene menos cicatrización, menos irrigación, pues hay menos cicatrización y hay lento. Entonces, diferente tiempo. Ahora, los tiempos. Lo que sí te puedo decir, o en este caso del esguince de tobillo, podemos decir que un esguince de primer grado está entre 10 y 15 días de primer grado. Depende de ciertas condiciones. De segundo grado está está alrededor de 45 días. Okay. El tercer grado, que es un grado que a veces manejan con una diferenciación, el tercer grado prácticamente es una ruptura del ligamento, de los ligamentos del tobillo, y por lo general es una cirugía en el tercer grado. Entonces, vamos a ver esos tiempos conforme a ciertas condiciones, pero pueden aumentar o pueden disminuir. Y nosotros en alto rendimiento esos tiempos los disminuimos un poco. Totalmente. Pero son diferentes técnicas propias, sobre todo en profesionales, o sea, que tienen que jugar. Sí, lo que hablamos hace rato. Exactamente, que necesariamente tenemos que jugar porque no hay otro no hay otro atleta, no hay otro jugador que ingrese de forma de titular o que sea el mejor. Ajá. Y tenemos que hacer ciertas técnicas para poder recuperarlo. Pero en atletas normales o atletas que no tienen esa profesionalización, tenemos que irnos con un proceso lento. ¿Por qué? Para que no recaigan otra vez. Sí. El atleta profesional, pues es obvio que también no quiere que recaiga profesionalmente, pero tiene que jugar. Sí, exacto. Entonces, hay ciertas condiciones administrativas, ciertas condiciones de juego, y tengo que jugar la final. Y así como lo hemos dicho, hay jugadores profesionales que se lesionan y ya los ves en 15 días jugando. Sí. Pero no sabemos qué le hicieron, o no sabemos si está inyectado, si está infiltrado, sí, etcétera, etcétera. Y eso es un peligro. Pero pues en la medicina deportiva tratamos de cuidar mucho al atleta y llevarlo conforme a los tiempos de cicatrización. Sí, justo eso. Y bueno, y tocando ese tema, ¿qué recomendaciones daría para poder lograr una readaptación exitosa y cuidando al atleta precisamente? Bueno, después de la lesión, primero el diagnóstico, claro, correcto, el diagnóstico, una buena valoración, porque a veces que pensamos que es una contractura y realmente es una distensión o es un desgarre. Entonces, hace poco tuve un atleta de esgrima y que tenía un desgarre de 1.5 centímetros que tardamos prácticamente los 2 meses. Okay. Entonces, y obtuvo medalla en la universidad, en la ANUES, tuvo medalla de bronce. Okay. Por si te la mando salud. Entonces, ese caso es importante, que nosotros hicimos una labor. O sea, no salimos nosotros a cuadro, no salimos a medalla, pero siempre hemos estado en la antesala de esos atletas, de llevar ese proceso correctamente. O sea, fue hace 3 meses, 4 meses que se lesionó y obtuvo la medalla de bronce. Y entonces, eso también tenemos nuestro logro, pero como no se nota, sí, pues no sabemos. Pero eso es importante a nivel profesional, que tengamos en cuenta que el atleta debemos de llevarlo. Ahora bien,
está lesionado, buen diagnóstico, se lesiona, buen tratamiento, buenos accesorios, buen equipamiento y nos va a llevar a una buena rehabilitación y una buena cicatrización del tejido. Teniendo eso, el atleta puede continuar. Sí. Después de eso, si vemos que nosotros podemos hacer la readaptación, que prácticamente no hay muy pocos readaptadores, porque son los que saben de todos los mecanismos y la metodología de diferentes disciplinas. Ejemplo, si tú sabes cómo patean en taekwondo, dice, a lo mejor no es una pregunta para ti. ¿Sabes cómo se patea en taekwondo? ¿Subís en taekwondo? Sí, ya lo practiqué. Muchas felicidades. Le mando saludos a mi maestra, también. Buena Fernanda. Sí. ¿En serio? Puro pichagui, puro pichagui, entonces sí sabe. Pero bueno, entonces, ¿de judo? Ajá. No, de judo no. Entonces ahí ya, sí, ahí ya, no. Entonces, ya no, ahí le fallé. Ahí me falló. Porque, entonces, de judo también tiene ciertas técnicas. Okay. Y entonces, en judo tenemos que saber que ciertos mecanismos, pues hay que enseñarle otra vez y hay que volver otra vez a hacer los movimientos dentro del proceso de readaptación. Okay. Entonces, esa readaptación es fortalecer el músculo o los músculos o el grupo muscular acerca del movimiento de la acción del judo. Yeah. Entonces, nosotros hacemos ese tratamiento en campo o en la duela o en el tatami o en diferentes para que él en el momento que regrese al entrenamiento ya pueda hacer el movimiento gestor. Natural, ajá. Natural de la disciplina. Exacto. Entonces, ese readaptador tiene otro tiempo. ¿Sí? Desafortunadamente, pues los atletas pues quieren regresar lo más pronto. Lo más pronto posible. La pregunta que me hacen, la que te dije, sí. que me hacen, ¿cuándo regreso? Y están acelerados. Entonces, yo tengo muy definido esas fases, los tiempos. Ejemplo, un atleta me dice, me lesioné. Y entonces la primera pregunta que yo les hago es ¿cuándo tienes competencia? Ajá. Para que no me digan, es que quiero regresar a ¿cuándo? Entonces, ¿cuándo tienes competencia? Entonces hago una planificación. Sí. Se hace una planificación en base al proceso cicatrizal, al tiempo que tengo, al tiempo de adaptación y al tiempo de poder que entrene un poco. Por ejemplo, ha habido que los he mandado días antes a la disciplina, incluso a la competencia. Okay. Pero yo les hago esa readaptación para que puedan por lo menos hacer algo o intentar hacer. Entonces, vamos con un porcentaje a la competencia. O sea, digo, ¿sabes qué? Vamos en 80%. Si ese 80% nos funciona y te da el campeonato, ajá, o te da el tiempo, y hemos estado en la antesala de muchos atletas. La gente, digo, en 26 años, 21 años de fisio, hemos estado en la antesala de atletas a nivel nacional, a nivel mundial. Lo que pasa es que pues, estamos escondiditos, al final de cuentas estamos atrás. Tras bambalinas. Tras bambalinas, pero hemos estado a la hora de hacer eso. La programación, planificación, que vaya bien, que vaya el entorno. Si va al 80 y ganamos, perfecto, salió. Y ha habido lesionados desgarrados y que compiten y ganan oro. Un caso de unas atletas de 4 por 100 en una final en una Olimpiada Nacional. Una jugadora trae desgarro, una atleta corredora de Nuevo Laredo, un desgarre en recto anterior y un vendaje compresivo, un kinesio tape, y bueno, hizo su trabajo, su labor, pero pues las otras atletas, que son 4%, hicieron también su trabajo y ganaron la medalla de oro. Entonces, hay muchas, de eso podemos hablar también en otro programa. Si me vuelves a invitar, claro, podemos hacer otro programa de todas esas cosas. Y hasta podemos traer a las atletas para que ellas expliquen eso, lo que estoy diciendo. Sí. ¿Por qué? O los atletas que han estado en la antesala de una lesión, es importante, a ver, si tuve una lesión, porque a veces como que se esconde un poquito, ¿verdad? Digo, claro. Oye, tuve una lesión, pero pues competí y ganaron. Entonces, eso es lo más satisfactorio que puedas tú aportar en la cuestión. Por eso es la medicina deportiva. Así es. Que tú puedas aportar tanto a un atleta o un jugador profesional que pueda competir. Y te doy otro ejemplo. No sé si recuerden el partido del básquetbol profesional de las jugadoras de la femenil, que una jugadora se luxó el dedo. Ah, claro, está Tomás. Ajá, se luxó el dedo, entonces voy y veo, la atiendo en campo, la saco, la llevo al vestidor, porque pues siempre se recomienda en diferentes lesiones llevarlas al vestidor para que no se
no se note, no tengas tanto foco y un poco más de tiempo y no tanta depresión. Se va al vestidor. De privacidad también para el atleta, porque pues sufren y dañan. Hemos tenido muchos casos también. Por el año pasado está Nia con el diente. Con el diente. Sí. Ahí no sé qué fue, cabezazo. Fue un codazo. Un codazo, sí me acuerdo, un codazo. Y también la sacamos y ahí valoramos y determinamos que era un proceso de canalización al hospital. Sí. Porque tenían que suturar y tratar de enderezar el diente, que posteriormente hicimos todo ese tratamiento también. Recientemente con Kennedy allá en Cancún, el codazo en la... Bueno, vi esta... Bride, Kennedy Bride. Bueno, ella es otro caso. ¿Me dejas terminar, Alicia, por favor? Entonces, el del dedo, ahorita platico ese porque son casos importantes y actuales. Entonces, el dedo, entonces valoramos rápidamente, una valoración rápida, porque hay ciertas técnicas también para valorar esos primeros auxilios, que es otro tema, porque aquí podemos hacer primeros auxilios deportivos. No hacer RCP, porque a veces entra. Sí. Y yo tengo técnica de RCP, de primeros auxilios a nivel internacional, por si usted no lo sabe. Tengo... Noto aquí. Anótelo, Luciano, por favor. No, tengo un curso que es a nivel internacional, de curso de primeros auxilios de rugby, que eso te da a nivel mundial te lo piden. CONADE te pide por lo menos ese curso, que es el curso internacional, y ese te vale en cualquier parte del mundo, con el curso internacional de primeros auxilios deportivos, que es el de rugby. Y atendimos a la jugadora, percibimos que no estaba fracturado, que solamente era una luxación, y se volvió a alinear el dedo, la articulación, y se fijó. Entonces haces algunas pruebas, algún movimiento y no generas dolor por la misma adrenalina, y tú determinas en ese momento que no tiene un riesgo, porque también hay que saber, no la vas a hacer jugar si tiene un riesgo y va a sufrir como el otro caso que dices. Entonces fijamos bien, hicimos un vendaje especial para el dedo y volvió a regresar, y metió canasta y volvió a regresar, y no me acuerdo si ganamos o perdimos. Esa vez, creo que no se logró el triunfo esa vez. Pero bueno, vaya, es una labor, igual lo hablamos ya al finalizar, pero que no se ve esa labor en este caso de los fisioterapeutas. Así es. Pues humildemente también lo digo en la parte de la nutrición, pero bueno, uno lo hace, ¿no? No se ve, porque el jugar un partido intenso y que tengas tú la energía, eso es algo que se prepara en el vestidor, que se prepara en la semana. Exacto. Que tienes tú que saber en qué a quién vas a darle un poquito más de alimento, de todas esas cosas, de suplementos, para que pueda rendir en un partido. Un panini en los viajes. También ese es muy bueno, Luis. Ese se lució. Hay que volver a repetir. Y entonces la jugadora que usted me está diciendo que ella ya había sufrido la de la nariz, ya había sufrido hace tiempo una fractura también, un codazo, fractura de tabique nasal. Entonces, en ese momento, bueno, sufre un codazo en Cancún, precisamente en el equipo de básquet, sufrió un codazo y el sangreo fue muy abundante, muy abundante. Hicimos todo el tratamiento, todo el procedimiento del protocolo de primeros auxilios, y en ese momento determiné que necesitábamos canalizarla al hospital, porque el sangrado era abundante, porque puede tener algún otro problema que no se fija, una fractura de base, de pómulo, entonces no sabes dónde puede venir. Entonces luego hicimos el traslado y afortunadamente, bueno, sí fue una fractura, pero no se desplazó, una fractura de la misma fractura que tenía, vieja, antigua, y que pues prácticamente solamente se fijó, se puso una fijación en el tabique y se regresó a su país. Pero se hizo todo el protocolo, no sé si viste el video. Sí, se hizo el protocolo, la atención, el traslado a hospital, y ese tema también sería un buen tema para posterior, porque ¿qué hacemos en ese caso? Atendemos, le tapamos, lo hacemos para atrás, la volteamos. Tenemos que saber qué hacemos en caso de una hemorragia de ese tipo, sobre todo con esa jugadora en ese día. Sí. Michael, bueno, hemos llegado al final de este episodio. ¿Nos puede dar para hablar de lo que te digo? Yo le dije cosas. Que podemos estar aquí muchas horas. Así es, pero bueno, vamos a invitarlo posteriormente. La verdad, yo creo que toda la gente que nos escuche, nos está viendo, va a disfrutar de este episodio, y los que vengan también. Y para finalizar, quiero hacer una
bueno, primero agradecerle a quienes nos ven, a quienes nos escuchan y que se suscribieron a nuestro canal oficial de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Y dejar como reflexión justo lo que mencioné hace un momento. Una, desde luego, que acudan con un especialista, que entiendan y escuchen su cuerpo para, de manera preventiva y que no sea grave si es que llega a ser una lesión, aun y cuando ya lo explicó muy bien usted, que a veces el cuerpo no nos da una señal de que pueda llegar a ser algo alarmante. Y otra, la parte, lo que mencionaba de que en ocasiones o en la mayoría de las ocasiones no se ve la parte de la labor de los que estamos en este caso en la salud deportiva, ¿no? En la medicina deportiva, tanto como preventiva como de esa de adaptación para que el atleta pueda recuperarse y pueda otra vez integrarse en su disciplina deportiva, que realmente en los clubes deportivos, hablando ya a un nivel profesional, no se le da esa importancia y lo ven como un lujo a veces. Y que realmente no, es algo necesario tener un preparador, un fisioterapeuta, un nutriólogo, inclusive también ya la parte de la psicología que juega un rol fundamental. Ya hemos tenido aquí en otros podcasts a psicólogos y que no se vea esa parte como, bueno, pues lo voy a ver porque siempre estamos tras bambalinas los que estamos atendiendo, ¿no? Y es un orgullo cuando vemos que el atleta logra esa readaptación y que bueno, que se obtiene medalla, que se obtiene un triunfo en la disciplina que sea, pues obviamente también como que es compartido y al final uno se queda con ese sabor de boca, pues creo yo rico, de que uno contribuyó, aun y cuando no se vea la labor que hace uno, pero pues bueno, uno hace lo que le encanta. Me vas a llorar, Sí, ahorita ponemos aquí musiquita. Sí. Pero muy sabe sus palabras, muy sabe. Y bueno, siempre hacemos lo que nos apasiona, para eso nos estamos preparando, porque al final de cuentas la ciencia, en este caso el deporte, se actualiza. ¿Sí? Así es. Y romper también con la parte empírica. Y bueno, como usted lo mencionó, a veces luchamos contra la parte cultural aquí en México de primera atención, ve con mi vecino que él te puede ayudar o que te puede recomendar tal alimentación. Pero que siempre acudan con un especialista, que no pongan en riesgo la salud y su cuerpo a final de cuentas si es que quieren reintegrarse otra vez. Pues bueno, esas son las palabras que yo quiero dejar. ¿Qué reflexión nos da usted o qué mensaje nos puede dar a todos los que nos escuchan y nos ven? Bueno, pues lo has dicho tú. Hay que escuchar al cuerpo, ir con el especialista, entender lo que es la vida deportiva. Totalmente. Y saber que somos seres humanos, que tenemos ciertas patologías, ciertas lesiones y desafortunadamente enfermedades que hay que atender. Entonces, cuidarse, escuchar al cuerpo, que es lo número uno, y sobre todo, pues ir con las personas que realmente saben el tema. Hay gente que no está enfocada en lo real, desafortunadamente, pero bueno, sabemos que hay gente con conocimiento y hay personas de mucho valor y profesionistas y especialistas, y definitivamente la palabra que siempre hemos dicho, pues acuda a su médico, sí. Acuda con el especialista o acuda a las personas que lo orienten para ver hacia dónde dirigirte. Entonces, pues mi reflexión es esa: cuidarse, y la vida es corta. Totalmente. Así es que hay que divertirse, hay que hacer ejercicio y siempre estar agradecido con la vida y con todos, ¿verdad? Porque a final de cuentas pues es parte de nuestra vivencia como seres humanos, y cuidarse es definitivamente lo número uno. Totalmente. Sí, como bien lo menciona, y esa palabra que a veces se está perdiendo mucho, el agradecer todo, ¿no? Y también por eso lo agradezco. Muchas gracias. Por todo ese conocimiento. Gracias a ti por la invitación. Nos vamos a ver pronto en otro episodio. Yo sé que a la gente le va a gustar mis cosas aquí para... Sí. Hoy tengo un vendaje para hacer vendajes preventivos, alguna otra cosa. Aquí puedo traer mis cosas. Bueno, lo traemos para el próximo episodio. Bueno. Me venda la cabeza o algo ahí. No, todo. No, hay vendajes de todo. Puede ser técnica de vendajes, pero lo que pasa es que la técnica de vendajes tiene que ser un especialista. Sí, totalmente. Sí, porque le puede vendar ahí como para Halloween, ¿verdad? Una venda ahí y ya está, ¿verdad? Sí. Pero sí es un especialista. Todas esas técnicas podemos, en el siguiente programa, podemos hacerlas, claro, para explicar cada una de ellas, incluso hasta con video, explicar alguna cosa para qué funciona, para qué nos sirve, y sobre todo pues para ayudar a la gente.
Sí, claro, totalmente. Muchas gracias también. A usted, Mike, muchas gracias. Y gracias también a todos los que nos escuchan y nos ven. Y agradecerle también a la producción que hace posible esto de BWAT. Y los invito a que se suscriban al canal oficial de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y que nos sigan en nuestro siguiente episodio de Salud 360. Nos vemos en la próxima. Rafael Acuña los saluda con gusto. Hasta luego.